servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten ustedes en qué contexto está diciendo Cristo estas palabras. En los versículos anteriores, los discípulos estaban discutiendo. ¿Sí? Dice en el 37, 10:37. En el 36 Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vean, no querían nada. O sea, ellos estaban pensando en el cielo, estaban pensando en el triunfo, en el éxito, en la victoria. Pero Cristo les dice acá en el 45: ustedes están pensando en vivir y en triunfar, pero vean, si el Hijo del Hombre, o sea, yo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que los pensamientos de Cristo eran completamente diferentes a los de los discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos recordar estas antiguas doctrinas gloriosas de tu palabra. Te pedimos que recordarlas sea de bendición para todos y que los que no las conocen reciban un beneficio el día de hoy. Haz que así sea, con tu poder, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Este versículo es claro, nos dice cuál fue el propósito de la muerte de Cristo. Dice: dar su vida en rescate por muchos, dice al final del 45. Pero en rescate, ¿por qué? Cristo sabía que desde la caída los hombres éramos prisioneros del diablo y del pecado. Entonces necesitábamos ser liberados. Necesitábamos liberación. Entonces Cristo vino al mundo para pagar el rescate y así pudiéramos ser liberados. Si Cristo dio su vida en rescate, redención y rescate, pues viene siendo lo mismo. Si Cristo dio su vida en rescate, ¿era posible que su muerte fuera en vano? ¿Era posible? Por ejemplo, hay personas a quienes les secuestran a un hijo. Entonces el secuestrador les habla por teléfono, le dice: ¿sabe qué? Que usted tiene que darme tanto porque si no, pues matamos a su hijo. Entonces las personas reúnen el dinero y pagan el rescate por el hijo secuestrado. Pero hay ocasiones que aunque paguen el rescate los padres del hijo secuestrado, de todos modos el hijo termina muerto. Entonces todo pasa, pagan el rescate y el hijo termina muerto. Entonces se quedan sin hijo y se quedan sin dinero. Qué terrible de ser eso. Es posible que Cristo haya dado su vida en rescate, que haya pagado por ciertos pecadores o por los pecadores, y que los rescatados, aquellos por quienes Cristo pagó el rescate, terminen perdiéndose. Si eso fuera así, entonces significaría que su muerte no sirvió de nada, que lo que Él pagó a fin de cuentas se perdió y las personas se perdieron. Entonces la muerte de Cristo fue inútil, no sirvió absolutamente de nada. Hubo un teólogo holandés, Jacobo Arminio, que dijo que la muerte de Cristo hizo posible la salvación de los pecadores, pero que no la aseguró. O sea, él decía: Cristo puso su parte, pero si ustedes quieren ser salvos, tienen que poner la suya. Si eso fuera cierto, entonces la salvación no dependería de lo que Cristo hizo, sino de lo que hiciéramos nosotros. Pero a esa idea se le llama arminianismo. Pero esa idea no fue original de Arminio. Pelagio, muchos siglos antes, creyó lo mismo, pero tampoco era original de Pelagio. Arminio dijo que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción. Cristo puso su parte, entonces tú debes de poner la tuya. Entonces, si no la pones, entonces la parte que Cristo puso no sirve de nada. Esto tal vez se diga bonito o simpático, pero no es bíblico. Porque si Cristo murió
solamente para hacer posible la salvación de los pecadores, entonces la salvación no dependería de lo que Él hizo. Entonces la salvación dependería de lo que hagamos nosotros. Entonces, vean, la idea del niño implicaba nada más la pura posibilidad de que fuéramos perdonados, pero no aseguraba el perdón de nadie. El perdón dependería de nuestro arrepentimiento. Entonces, nosotros seríamos glorificados, nosotros seríamos exaltados, y Dios nos daría en realidad lo que ya compramos, en realidad lo que ya merecemos. Entonces en realidad ya no seríamos salvos por la gracia, sino que seríamos salvos por nuestro arrepentimiento. Esto dejaría bien parados a los hombres, pero dejaría muy mal parado a Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo: todo está consumado. ¿Qué quiere decir eso? Todo está hecho. ¿Todo qué? Todo lo que era necesario para la salvación de los pecadores. Si yo ya lo hice todo. Cristo no dejó las cosas a medias como si necesitaran ser completadas por nosotros. Cristo lo hizo absolutamente todo. Nosotros a veces empezamos cosas que tal vez que tengan una buena intención, un buen propósito, pero a veces, aunque las empezamos, no las terminamos. Era posible que Cristo hubiera venido al mundo a salvar a los pecadores, a tratar de salvarlos, y que luego a la mera hora los pecadores no fueran salvados. Vean ustedes en Juan capítulo 4. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿A qué vino Cristo al mundo? A hacer una obra a quien el Padre le envió. Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No la acabó? Sí. Cuando estaba en la cruz dijo: todo está consumado, mi obra ya la hice. Entonces, vean, Cristo no murió para ver si nosotros éramos capaces de creer en Él. Cristo no murió para ver si le hacíamos el favor de creer en Él. Ándale, por favor, yo ya puse mi parte, ahora ustedes pongan la suya, no sean así. No, Cristo no murió por eso o para eso. Nosotros empezamos a hacer ciertas cosas y visualizamos la conclusión, pensamos cómo van a acabar, pero hay veces que las cosas acaban de una manera muy diferente a como nosotros las planeamos, y eso pues por muchos factores. No nos falta inteligencia, nos falta sabiduría, nos falta dinero, pero a Dios no le falta nada. Entonces Él empezó algo que Él sabía que iba a terminar bien. Envió a Cristo a salvar a los pecadores, a dar su vida en rescate por muchos. Era posible que Cristo fuera un fracasado y que a la mera hora nadie fuera salvo. Imposible. Dios es sabio. Dios conoce el fin desde el principio. Las personas que estudian mercadotecnia saben dónde poner un buen negocio. Dicen: mira, en ese lugar pon este negocio y va a pegar. Y pega. Son gente bien inteligente, saben dónde pega un negocio, pero no siempre pega. La mayoría de las veces sí, pero hay ocasiones que negocios bien, donde invierten millones, no pega. Es posible que Cristo haya hecho la gran inversión y luego a la mera hora hubiera salido perdiendo. ¿Qué clase de Dios sería el nuestro? Miren, cuando Cristo era un niño, desde que Cristo aprendió a leer, Él leía las Escrituras, y Él sabía que las Escrituras hablaban de Él. ¿Y cómo no iba a saber si Él fue el autor de esas Escrituras? Entonces, Cristo sabía a qué había venido al mundo.
Cristo sabía cuándo moriría, cómo moriría y a qué hora moriría. Todo eso lo sabía Él. Nosotros no sabemos nada de eso. Vean en Juan, en el capítulo 7. Juan 7:1. Pues de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Vean, Galilea es al norte, muy al norte de Judea. Y no quería ir hacia el sur, a Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, ¿era un cobarde? El apóstol Pablo fue a Jerusalén, sabía que lo iban a agarrar y no tuvo miedo. Cristo tuvo miedo y por eso no fue a Judea. ¿Por qué no quiso ir? Venga, Dios. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos en la carne: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué haces allá? No te conformes con hacer obras aquí, no, también vete allá para que te hagas famoso. Dice el 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Bueno, o sea, si tú quieres, Jesús, que te conozcan, pues ve allá donde hay más gente que aquí. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos en la carne no eran creyentes. Sus hermanos en la carne han de haber pensado: este es nuestro hermano, ¿cómo no sabe con qué es el Hijo de Dios? Es absurdo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se refiere con eso de que mi tiempo aún no ha llegado? Que todavía no llegaba la hora de su muerte. Por eso no quería ir a Judá, porque entonces si hubiera ido, lo hubieran matado y hubiera acelerado el momento de su muerte. Él ya sabía cuándo iba a morir y en ese momento todavía no era el momento. Ahora, ven otra vez lo que dice el 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, o sea, mi tiempo de morir, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir esto? Vean, Cristo sabía que tenía que morir tal día, a tal hora y crucificado. Y tenía que morir de esa manera, no podía ser de otra manera. Y les dice: mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, ustedes pueden morir a cualquier hora, en cualquier motivo. O sea, ustedes vayan, no hay problema si los matan, pues qué. Pero Cristo tenía que morir a aquella hora, a la hora en que mataban el Cordero Pascual, para que el pueblo de Israel supiera que Cristo era efectivamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo tenía una hora para morir. Ahora ven también lo que dice el capítulo 13. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, vean, sabiendo Jesús que ya se había cumplido el tiempo en que tenía que morir, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y Dios iba, se levantó de la cena, fue cuando instituyó la Santa Cena. ¿Y qué pasó un poquito después de eso? Que llegó Judas con los soldados, lo arrestaron, lo llevaron, lo justificaron. Entonces Cristo murió exactamente cuando tenía que morir. La mente infinita, la mente sabia de Dios estaba metida en el asunto. O sea, todos los pasos que daba Cristo estaban fríamente calculados. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Entonces vean, ¿qué estoy diciendo? Arminio no creía en esto que estamos viendo. Arminio no creía que Dios fuera sabio. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que viene y trate de hacer algo que a la mera hora no sabe si va a dar buenos resultados? Ni creía en la sabiduría de Dios, ni tampoco creía en la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, Él no tiene ninguna limitación como nosotros.
Arminio no creía tampoco en las consecuencias de la caída. O sea, Arminio creía que el hombre es su propio salvador. Entonces, que la salvación depende de tu albedrío, de tus esfuerzos, de tus méritos. Y tampoco creía en el poder del pecado. Que tú puedes decirle que no al pecado en el momento que tú quieras, como si el pecado fuera un criado al que tú le dices vete y se va. Cristo vino al mundo a hacer algo que él sabía que daría buenos resultados. Por ejemplo, está escrito que Cristo murió para salvar. Vean Mateo capítulo 1. Mateo 1:20, pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? Quiere decir Salvador. Se le puso Salvador porque él salvaría. Ahora vean, hay personas que tienen un hijo y que le ponen por nombre Salvador. Pero un muchacho que se llama Salvador, ¿él puede salvar? No. A Jesús se le puso el nombre Salvador porque él sí salvaría. Jesús no iba a tratar de salvar, no. Cristo vino a salvar. ¿A quién? Dice al final, salvará a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo judío. El pueblo judío fue el que lo mató. Entonces, donde dice que salvará a su pueblo, ¿de qué pueblo estamos hablando? De un pueblo que Dios tenía escogido desde la eternidad. Antes de que Cristo viniera al mundo, Él ya sabía que iba a venir a derramar su sangre por ese pueblo. Un pueblo propio, un pueblo que le pertenecía a Él desde la eternidad, que le fue dado por el Padre, como veremos más adelante. Vean Juan capítulo 17. Juan 17:1. Vean, acabamos de leer hace ratito Juan 3. Pero si ustedes hacen cuentas, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 17, todo está condensado. Todo ocurrió en un rato. Todo lo que está escrito aquí desde el 3 hasta el 17. Hay ocasiones en que es lo contrario, ¿sí? Desde un capítulo a otro pasa mucho tiempo, no, aquí pasaron horas. 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, la hora que él sabía que le esperaba. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Ya, le has dado potestad, autoridad, poder, derecho sobre toda carne. ¿Qué dice aquí? Cristo tiene derecho y autoridad sobre todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo quisiera salvar a todo el mundo, nos salvaría a todos. Pero ven lo que dice después. ¿Para qué dé vida eterna? ¿A quiénes? A todos los que le diste. No dice que Cristo le iba a dar vida eterna a todo el mundo. No. Cristo le iba a dar vida eterna nada más a unos cuantos. Y aquí los llama a todos los que le diste. Los escogidos son dados por el Padre del Hijo como un regalo, como una herencia. Como un padre rico que le deja su herencia a su hijo. Entonces le dio unos cuantos para que fueran salvos, pero no a todos. Ahora, ya leímos el 2. Vean el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Bien, otra vez esta palabra, me diste. Dice, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos que eran tuyos? Y que me los dice, porque han guardado tu palabra. O sea, todos los escogidos guardan la palabra. Y si no la guardan, entonces no son escogidos. Ahora pasen al 9. Yo ruego por ellos. Está hablando de los que el Padre le dio. Dice, no ruego por el mundo. Cristo no intercede por todos. Cristo intercede nada más por los escogidos. Dice, yo no ruego por el mundo. Dice, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Ahora pasen al 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando ya en tiempo pasado, aunque todavía no moría. Cuando estaba con ellos en el mundo, con sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice. Yo los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Le dio el Padre 12 apóstoles, pero 11 le fueron dados y uno no. El que no le fue dado es el que lo traicionó, pero esto ya lo sabía Cristo. Entonces 11 le fueron dados por el Padre, uno no. Ahora pasen hasta el 24. Padre, aquellos que me han dado, sigue hablando de los mismos, los que el Padre le dio. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquí habla de cuando Cristo ascendería al cielo. Dice, yo quiero que ellos estén conmigo acá en el cielo. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si Cristo está pidiendo en oración, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, ¿será posible que ellos no estén con Él? Si Cristo derramó su sangre por estas personas, ¿será posible que a la mera hora estas personas se pierdan y no estén con Cristo en el cielo? Imposible. Eso no es posible. Supongamos que yo me voy de paseo a Acapulco, yo solo, y le dejo a uno de mis hijos, le digo, ten hijo, aquí te dejo 1,500, 2,000 pesos, y quiero que me alcances en Acapulco el fin de semana para que ya andemos paseando juntos. Yo le dejo el dinero a mi hijo para el pasaje. ¿Es seguro que mi hijo llegue a Acapulco? No. A lo mejor no llega ni a Cuernavaca. No. A lo mejor no llega ni al metro Pantitlán. No. Pero cuando Cristo está diciendo, yo quiero que los que me diste estén conmigo, ellos van a estar allá. Ni uno más, ni uno menos. Los que el Padre le dio. Ahora, vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 1, Cristo vino al mundo. Cuando Cristo vino, todos en este mundo éramos pecadores. Pues, ¿quién no lo es? ¿Y qué pensó hacer con los escogidos, con los que el Padre le dio a Él? Vean lo que dice Hebreos 1:3. Bueno, vean desde el 1. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo este universo? Fue Cristo. ¿Quién nos hizo a nosotros? Fue Cristo. Ahora ven el 3. El cual, sigue hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora vean lo que dice ahora. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Cristo murió en la cruz. Y después de que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y dice al final del 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero lo que quiero llamar su atención es lo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo fue que Cristo purificó nuestros pecados? Por medio de su muerte en la cruz. Pero cuando dice la purificación de nuestros pecados, ¿está hablando de los pecados de quién? ¿De todo el mundo? No. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de los creyentes. Solamente de ellos. Porque si no fuera así, entonces Cristo hubiera purificado los pecados de todo el mundo, y entonces todos seríamos creyentes. Ahora, dice, habiendo efectuado, dice aquí en la versión 60, la versión antigua dice habiendo hecho la purgación. O sea, de cualquier manera está hablando del tiempo pasado, algo que ya ocurrió. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo nos purificó, quiere decir que nosotros ya no nos vamos a purificar. Él lo hizo todo. Cristo, por medio de Cristo tenemos justificación y tenemos purificación. Tenemos ambas cosas. Cristo nos ha limpiado. Cristo no dijo, yo los voy a justificar, ahora ahí los dejo y ustedes traten de purificarse. Porque si eso hubiera sido, todos hubiéramos fracasado. Entonces Cristo empezó la obra y Cristo la termina. Y bueno, la purificación habla de la santificación.
El Padre, Cristo nos apartó para el Padre, ya somos de Él. Él hizo todo el asunto. Pero imagínense que la justificación dependiera de lo que Cristo hizo y la santificación dependiera de lo que nosotros hiciéramos, pues entonces terminaríamos en el infierno porque somos incapaces de purificarnos nosotros a nosotros mismos. Miren otra vez en Hebreos 1 y vean al final del versículo 3 cómo dice: se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué quiere decir que se sentó? Porque ya su obra está acabada. Ya nada más está esperando, ¿sí?, que todos vayamos con Él allá. Pero Él ya está sentado, Él ya triunfó, Él ya la hizo. Ahora falta que lleguemos nosotros con Él. Entonces, vean, Cristo murió para salvar. Y no hizo menos que eso. Cristo murió también, no lo hemos visto, para reconciliar. Y no hizo menos que eso. ¿Para reconciliar a quiénes? ¿A todos los seres humanos? No, a los suyos. Murió para expiar, para justificar, para redimir, para propiciar. Todas estas palabras teológicas incluyen la obra de Cristo. Y no hizo menos. No intentó hacer estas cosas y se quedó a medias. Busquen Lucas, capítulo 19. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean, ¿a qué vino Cristo? Vino a dos cosas: a buscar y a salvar. ¿De qué hubiera servido que hubiera venido a buscar? Pero que los hombres no hubieran querido ser salvos. No quiero ser salvo. Señor Padre, pues yo los iba a buscar, pero ellos no quisieron ser salvos. Yo puse mi parte, pero ellos no pusieron la suya. No, Cristo vino a ambas cosas, a buscar y a salvar. Pero vean lo que dice: lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido. Si solamente le pusiéramos la S a la palabra lo, wow, nos meteríamos en graves problemas. No, porque si dijera los que se habían perdido, entonces hubiera venido a buscar y salvar a todo el mundo, porque todos nos habíamos perdido. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Cristo? Está hablando de Zaqueo. Vean lo que dice 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vean, ¿Zaqueo era salvo? No. ¿Por qué quería ver a Jesús? Porque era famoso, todo el mundo hablaba de él, entonces dice: yo quiero verlo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había que pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean, en aquel árbol no estaría nada más Zaqueo. Habría algunos niños, muchachos ahí subidos. Pero Cristo vio a Zaqueo y le dijo: baja, quiero ir a tu casa. ¿Cómo? Quiere decir que Cristo fue ahí a buscar y a salvar a Zaqueo. Y abajo del árbol había muchos ahí parados. Dice Cristo: tú, dice, a ti te vine a buscar. No fue Cristo ahí a buscarlos a todos y a salvarlos a todos. Cristo ya sabía que arriba de ese árbol iba a estar Zaqueo. Y quiso salvarlo a él. Y eso que Cristo hizo con Zaqueo, déjenme decirles, lo hace con todos los escogidos. Todos aquellos a quienes Dios quiere salvar,
Él busca cómo hacer que el Evangelio llegue a esa persona. Y hace que escuche el Evangelio y que crea en el Evangelio y que doble sus rodillas y que pida perdón, y entonces ya salva a esa persona. Todo lo hace Cristo. Entonces, vean, Zaqueo en realidad no andaba buscando a Cristo. Es Cristo el que fue a buscar a Zaqueo. Lo mismo que pasó con la samaritana. Cristo cruzó la frontera y fue a buscar a la samaritana. Los judíos les hablaban con los samaritanos desde Jeroboam. Pero vean ustedes, Cristo rompió con los formalismos, cruzó la frontera, llegó al pozo aquel, y llegó a la samaritana, y ahí se abrió una iglesia en Samaria. La samaritana no andaba buscando a Cristo, fue a buscar el agua con su cántaro, pero Cristo fue a buscar a la samaritana. Dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, es Dios el que busca. Si tú estás aquí, no es porque andas buscando a Dios, es Dios el que anda buscando a ti. Una persona, yo les decía hoy a los hermanos de San Pedro de Catepec, una persona que no cree que Dios existe, ¿cómo lo va a buscar? Tú no vas a buscar algo que no crees que existe. Tú vas a buscar algo que consideras que es importante, algo que es valioso. Zaqueo no andaba buscando a Cristo, pero vean qué clase de valor le dio Cristo a Zaqueo, y nos da los escogidos para venir a buscarnos y llevarnos. Wow. No hay quien busque a Dios, pero sí busca a Dios a los que han de ser salvos. Vuelvan a su texto en Marcos capítulo 10. Y 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver primero, vean, el rescatador. ¿Quién es el rescatador? Es Cristo. Cristo vino al mundo, dice. Y luego, ¿cómo dice? Para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, pueden ustedes ver cuál fue el propósito de su venida. ¿Cuál fue su propósito? Rescatar. ¿Sí? Ahora también vean en tercer lugar el precio del rescate. ¿Cuál es el precio? Su vida misma. Y vean por último, en cuarto lugar, ¿cuál es el alcance de ese rescate? ¿Cuál es el alcance? Dice, por muchos. Esto es lo que veremos al final. Entonces vamos a ver brevemente el primer punto, algo acerca del rescatador real. Dice que Cristo vino al mundo. Nadie lo obligó, vino voluntariamente. No vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir. A Cristo en el cielo todos le servían. Los ángeles, los arcángeles y los querubines le servían. Él en el cielo estaba acostumbrado a que le servían. Pero vean, Cristo viene al mundo a servir a pecadores, a gente que le odiaba, a gente que no le amaba. Cristo vino a servir a enemigos de Dios. Vean en Romanos capítulo 5. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿A quién escribe esto Pablo? A los creyentes de Roma. Ven, si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados. Entonces todos los creyentes que llegan a ser creyentes antes de serlo eran enemigos de Dios. Ahora vean lo que esto implica. Si ustedes que no son convertidos no creen ser enemigos de Dios, entonces no han entendido. Todos los que no son convertidos son enemigos de Dios.
Y ya después, cuando se convierten, dejan de ser enemigos. Dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No fuimos reconciliados porque nos arrepentimos. No fuimos reconciliados porque derramamos muchas lágrimas. Fuimos reconciliados por la muerte, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cristo no estaba obligado a hacer eso. Cristo vino al mundo voluntariamente. Esa es la humillación de Cristo. Si Él allá todo lo tenía, la adoración y el servicio de los ángeles, ¿cómo es que vino a este mundo a sufrir de esa manera? Cuando Cristo nació, cuando Él era un pequeñito, llegaron ahí los parientes y vieron a aquel niño y estaban sorprendidos por la clase de niño que era y por las cosas que se decían de él. Pero ven, si ustedes tienen un niño, si les nace un niño, eso no es sorprendente porque pues, todos los días nacen niños, a todas horas y en todos los lugares. Pero aquel niño se cosía aparte. El niño Jesús era un niñito como ninguno. Ningún niño como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el creador de este mundo. ¿Cómo es que el creador del mundo vino al mundo? Los ángeles, cuando vieron a Jesús, estarían sorprendidos. Vean 1 Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No solamente es un misterio, sino que es un misterio grande. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne. Esta es la encarnación de Cristo. Dios haciéndose carne, justificado en el Espíritu. Pero vean lo que dice ahora, visto de los ángeles. ¿En dónde está el misterio? ¿En dónde está lo sorprendente? Que los ángeles hayan visto al niño Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el cielo Jesús no era un niño. En el cielo Él no era Jesús. Se le puso su nombre al niño. Cuando Cristo estaba en el cielo, Él no era Jesús. ¿Me explico? Adoptó ese nombre al venir al mundo. Entonces, los ángeles al ver a Dios hecho carne, estarían sorprendidos. Hecho de carne y hueso como todos nosotros. Cuando Cristo estaba en el cielo, Él no era de carne y de hueso, Él era un espíritu puro. Entonces, ¿cómo es que un espíritu puro pudo venir al vientre de María y hacerse un hombre como todos nosotros? Por eso dice, visto de los ángeles. Los ángeles dirían, no puedo creer lo que estoy viendo. Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, ahí estarían los ángeles. ¿Qué pensarían los ángeles al ver a Jesús lavar los pies de los discípulos? Los pies de la gente en aquel tiempo eran lavados por los esclavos. ¿Cómo es que el creador del universo se pone a lavar, como si fuera un esclavo, los pies de los discípulos? Cristo vino al mundo, pero yo ya dije que vino voluntariamente. Quiere decir que Él no estaba obligado a venir. Cristo pudo permitir que todos sufriéramos las consecuencias de nuestros pecados. Ustedes pecaron, pues ahora rásquense con sus uñas. Se van a comer unos a otros, pues cómanse. Allá ustedes. No. Cristo vino al mundo porque no quería que todos fuéramos al infierno. Porque Él quería salvar a muchos, por eso Cristo vino al mundo. A Él no le gustaba la idea de que todos sufriéramos las consecuencias de nuestros pecados. En Marcos capítulo 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Por qué a Cristo le gustaba tanto decir esta frase? Hijo del Hombre. ¿Saben qué? Esta frase caracteriza a Jesús como el que sufre. ¿Por qué como el que sufre? Porque todos los hijos de hombre sufrimos. En este mundo, todo el mundo sufre.
No hay nadie en este mundo que no sufra. Si ustedes piensan que los millonarios no sufren, se equivocan. Pero vean, muchos tal vez piensan que Cristo sufrió pues nada más cuando lo agarraron, lo arrestaron y que fueron a matar en la cruz. No, Cristo sufrió toda su vida. En primer lugar, teniendo hijos, teniendo padres pobres. Cristo pudo haber nacido en una casa rica, si él hubiera querido, pero él fue pobre. ¿Cómo es posible que el que creó todos los animales que existen, a lo mejor sus papás no tienen ni para comprar tristezas? Otra cosa, ¿saben cómo sufriría Cristo? Viendo el pecado de sus hermanos. Se pelearían entre ellos, dirían palabras inconvenientes, y eso le dolería a él porque tenía un alma pura y sensible, y a los creyentes que tienen un alma así, pues no les gusta ver el pecado de otros. A los creyentes no les gusta ver el pecado en ellos, ni tampoco en otros. Entonces Cristo sufriría de esa manera. Ahora vean otra vez el 45. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir la palabra porque? La palabra porque es una conjunción, está relacionando lo que dice aquí con lo que dicen los versículos anteriores. En otras palabras, con esta palabra nos está dando a entender Cristo que si Él se humilló, ¿sí?, al venir al mundo nosotros debemos humillarnos también. La humillación de Cristo debía ser una motivación para nuestra propia humillación. ¿Quiénes somos nosotros? Si Cristo, que es el creador del universo, tuvo que sufrir, ¿quiénes somos nosotros para que no suframos? Pero los discípulos, en lugar de estar pensando en sufrir, ellos estaban pensando en ser servidos. Dicen, no, yo no vine a buscar ser servidos. ¿Y ustedes están pensando en ser servidos? Cristo sufrió sin merecerlo. Si nosotros sufrimos, ¿no lo merecemos? Supongamos que a un creyente se le muere un hijo en un accidente. ¿Será capaz de decir ese creyente, Señor, yo no merezco que me hayas quitado a mi hijo? ¿No lo merecemos? Merezco que nos lo quiten todos y que nos muramos nosotros también. ¿Cómo que no lo merecemos? Todos somos pecadores. ¿Qué merecen los pecadores? Si Cristo sufrió sin merecerlo, ¿nosotros sufriremos a regañadientes? Estaremos quejándonos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo comprar esto? Señor, si tú sabes que estoy ahorrando, ¿por qué no he completado lo que necesito? Todos los creyentes, para eso estamos puestos, para el sufrimiento. Y saben una cosa, los más fieles, los que más sirven a Dios y a su prójimo serán los que más sufran. Si tú nada más vives para ti mismo, pues estarás actuando como si no fueras cristiano. Y si tú te dedicas a servir a tu prójimo, tendrás que sufrir. Siendo quien era, Cristo se humilló. Nosotros no nos humillaremos, no nos negaremos a servir a los demás. Ahora vean en segundo lugar el propósito de su venida. ¿A qué vino? A rescatar. Vean Mateo capítulo 4. Yo les hablaba en la introducción de que éramos prisioneros del pecado y del diablo. Y veanlo aquí en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Cristo, de la tentación, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vean lo que Satanás le dijo a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Estaba dándose ínfulas? ¿Por qué dice todo esto te daré? Porque Adán se lo entregó en bandeja de plata. El heredero era Adán, pero Adán, en lugar de obedecer al Padre, se sujetó a Satanás. Entonces, la primacía, la primogenitura, vamos a decirlo así, que le pertenecía a Adán, pasó a manos de Satanás. ¿Cómo ven? Por eso dice, todo esto te daré, porque Satanás sabía que eso era suyo. Entonces, Cristo vino porque estábamos en las garras del diablo, éramos prisioneros de Satanás. Adán, en lugar de servir a Dios, decidió servir al enemigo. Y es por eso que por culpa de Adán, todos los seres humanos venimos del mundo no como libres,
sino como esclavos, esclavos del pecado y del diablo. En una ocasión Cristo les dijo a los fariseos: hipócritas, hijos del diablo, ¿se acuerdan? Qué palabras tan tremendas. ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, un hombre amoroso, se atrevió a decirles a los fariseos hijos del diablo? ¿Por qué? Porque una persona que no obedece a Dios, sino que obedece al diablo, pues es un hijo del diablo. Vean Marcos, capítulo 3. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, Cristo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Esos que dicen que son sacerdotes católicos y que echan fuera los demonios, no pueden, es imposible hacerlo. ¿Entienden? Los demonios no le tienen miedo a una cruz. Los demonios no le tienen miedo a los sacerdotes. A quien tiene miedo a los demonios es a Cristo. Sí. Dice el 25: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo? Hablando arriba de que echó fuera demonios. Dice: si yo he echado fuera demonios, es que un poder más grande que el del demonio ha venido a la tierra. ¿Por qué Cristo echaba fuera demonios? Porque Él era Dios y tenía el poder de Dios. Ahora ya nadie puede echar fuera demonios. Los discípulos lo hicieron, los apóstoles lo hicieron, pero esos fulanos que dicen no que echan fuera demonios, no les crean, eso es puro cuento. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Saben quién es este hombre fuerte? Satanás. ¿Y quién es el que vino a atarlo? Fue Cristo. Cristo ató a Satanás en la cruz, le quitó todo su poder, todo su filo. Entonces, de Cristo para acá, Cristo ha salvado a millones de personas. Pero antes de Cristo, desde Malaquías hacia atrás, los que eran salvos eran unos cuantos, muy pocos. Pero de Cristo para acá, millones de personas han sido salvas. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo y ató al hombre fuerte armado. Satanás es poderoso, pero Cristo es todopoderoso. Vuelvan a nuestro texto, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean, esta palabra rescate, ¿sí?, es la palabra butrón. Esta palabra se usaba para definir el precio de la liberación de un esclavo. Éramos esclavos. Entonces Cristo vino a pagar, a dar su vida en rescate. Entonces, si Cristo está dando su vida en rescate, quiere decir que los creyentes tienen que ser liberados. Ya no pueden ser esclavos del diablo. Si Cristo pagó por ti, entonces tú ya no puedes ser esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona es convertida? Cuando ya no es esclavo del pecado. Pero si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes, no digas que eres convertido, no digas que eres creyente, porque estás haciendo lo mismo que hacías antes. Cristo dio su vida, entonces Él pagó el rescate. Entonces, esas personas por quienes pagó tienen que ser liberadas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 6, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Antes sí, antes el pecado nos dominaba, el pecado nos arrastraba, hacíamos lo que el pecado quería, pero ya no. Ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos decirle no al pecado. Los creyentes son los únicos que pelean, que luchan, que se oponen al pecado.
Entonces, Cristo muere por los suyos y obtiene la liberación de la pena debida al pecado. Entonces, ¿qué es lo que merecíamos? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero habiendo muerto Cristo por nosotros, que hemos creído en Él, el infierno ya no nos espera. Lo que nos espera es la vida eterna por creer en Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo ya pagó por mis pecados, yo ya no voy a pagar por ellos. Es lo que yo les decía. Imagínense que un hombre se arrepintió de sus pecados a los 40 años. Ya Dios perdona todos sus pecados. Los pecados que cometió desde que tenía uso de razón hasta los 40. Y los pecados que cometemos después de los 40. Que Cristo dijera, yo ya pagué por los pecados que cometiste hasta aquí, que cumpliste 40 años. Pero los que vayas a cometer de aquí en adelante, ahí te las arreglas tú sola. No, Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Esos que piensan que la salvación se pierde, dicen, no, tú te arrepentiste de tus pecados y eres salvo, pero si cometes un solo pecado, pierdes tu salvación. Entonces, para no perder la salvación, tendríamos que ser perfectos. Pero como no existen los perfectos, entonces nadie sería salvo. Vean Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, 28, el último versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vean, aquí otra vez se menciona la palabra muchos. Dice para llevar los pecados de muchos. No dice para llevar los pecados de todos. Dice para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo vino por primera vez, vino en relación con el pecado. Cuando venga por segunda vez, no va a venir en relación con el pecado. Pero vean, dice para llevar. Aquí dice para llevar los pecados. Pero la versión antigua, la mejor versión dice para agotar. Para agotar los pecados de muchos. No, pero si juntan las dos palabras, adquiere una fuerza muy grande. Una fuerza enorme. Entonces, ¿cuál era el obstáculo que nos separaba de Dios? ¿Qué es lo que impedía que nos acercáramos a Dios? Era el pecado. Entonces, si Cristo murió y llevó el pecado, entonces ya podemos acercarnos a Dios. El trono de la gracia está abierto. Tenemos confianza para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Comparen lo que dice el 28 con lo que dice el 26. De otra manera, 25, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vean, el sumo sacerdote de la antigüedad entraba cada año, pero Cristo nomás entró una vez. Dice el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una. El sacrificio de los antiguos eran muchos sacrificios, uno tras otro. ¿Qué es lo que es la misa? Un sacrificio supuestamente incruento, un sacrificio donde la sangre no es derramada. Cuando el sacerdote levanta la hostia, supuestamente está haciendo el sacrificio del cordero que va a quitar los pecados. Todos los que son beneficiados son los que están en la misa. ¿Sí? Los que vinieron a misa son los que reciben el beneficio del sacrificio de Cristo. Los que no vienen son unos paganos. ¿Sí? Pero vean, Cristo solamente hizo un solo sacrificio. ¿Por qué? Porque su sangre era infinita. La sangre de aquellos corderos, de aquellos animales del Antiguo Testamento, pues era una sangre como la de todos los animales. Pero ¿qué clase de sangre tenía Cristo? Era la sangre del mismo Hijo de Dios, una sangre infinita que tiene un poder infinito para limpiar, para purificar, para salvar. No eran necesarios más sacrificios, con uno solo era suficiente. Dice al final del 26, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo en la cruz, quiere decir, para quitar de en medio el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir de quitar de en medio el pecado? Entonces el pecado ya no hay, ya no existe, no, todavía anda. Lo que quiere decir simplemente es que quitó el dominio del pecado sobre los suyos. El pecado ya no puede hacer con nosotros lo que hacía antes. Y vean, una persona que entiende esto, que el sacrificio de Cristo fue suficiente y que por su sacrificio puede entrar al trono de la gracia, ya la hizo. Entonces entiendes que Dios escucha tus oraciones, no por lo que tú hagas, no por tus lágrimas, no porque pases 2 o 3 horas de rodillas. Dios te escucha por lo que Cristo hizo en la cruz, porque tú ya crees en Él. La eficacia de la oración no está en el tiempo que tú pases orando, es que tú le abres tu corazón a tu Padre Celestial y tu oración llega hasta su trono de gracia. Entonces Cristo ha roto con su sangre preciosa el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vean Romanos capítulo 6. Vean cómo dice el 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean, aquí no dice Pablo, el pecado posiblemente no se enseñoreará de ustedes. No dice eso. No dice, no se enseñoreará. Está hablando con conocimiento de causa. ¿Y por qué no se enseñoreará de nosotros? ¿Por qué el pecado no nos dominará? Dice al final, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo hablaba hace 8 días de legalismo. El pecado se enseñorea de todos los legalistas, de todos los arminianos. Los arminianos y los legalistas, aunque quieran dejar de pecar, no pueden. Para que tú puedas dejar de pecar, tienes que estar bajo la gracia. Tienes que creer en la salvación por gracia. Tienes que creer que eres justificado por la gracia, no porque tú lo merezcas. Nadie merece la salvación. Nadie merece el perdón. Entonces, todos los que creen en Cristo ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de Cristo. Ahora en nuestra vida se la debemos a Él, puesto que Él dio su vida por nosotros, ahora nuestra vida le pertenece a Él. Y ahora Cristo puede hacer con nosotros lo que quiera, puesto que le pertenecemos. Ahora vean ustedes cuál es el precio del rescate, lo que dice en el versículo 3, que dice que es su vida. Pero ¿por qué tenía que ser su vida el precio del rescate? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo el Padre Nuestro y ahí donde, en una parte hay un lugar donde dice perdónanos nuestras deudas? ¿Por qué perdónanos nuestras deudas? Porque Dios ve nuestro pecado como una deuda. Y ve esa deuda como humanamente imposible de pagar. Y esto incluso los hombres del Antiguo Testamento, los creyentes, lo entendían. Por ejemplo, vean lo que dice David en el Salmo 49. Salmo 49:6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Vean, ahí está el sustantivo y está el verbo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Sí? Este es nuestro tema, la redención. Ni dar a Dios su rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que con tu dinero no puedes pagar por el perdón de tus pecados. Tú no puedes pagar con dinero por tu salvación. Y dice el 8, porque la redención de su vida, dice, es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de la vida de los pecadores no puede ser pagada con dinero.
La deuda, el pecado es una deuda infinita que se contrae contra un Dios infinito, y solamente una sangre infinita podría habernos rescatado del dominio del pecado. Esto lo podrían firmar también los ricos del Antiguo Testamento. O sea, los ricos del Antiguo Testamento no creían que con su dinero iban a pagar los pecados. Por ejemplo, Abraham fue un hombre muy rico, pero no era tan tonto como para pensar que con sus riquezas iba a pagar por el perdón de sus pecados. Pasen a Mateo 5. Deja ahí tu ofrenda, dice Jesús, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, si estás peleado con tu hermano, Dios ni acepta tus ofrendas. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez o algo así, y seas echado en la cárcel. Es cierto, te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De estos versículos se agarra la Iglesia Católica para la teoría del purgatorio. Dice que tú no saldrás del purgatorio hasta que pagues el último cuadrante, hasta la última monedita, la monedita más pequeñita. Entonces dicen, si tú mueres en pecado venial, no vas a ir al infierno, vas a ir al purgatorio. Entonces tus parientes van a pagar muchas misas, y ya cuando Dios considere necesario, te saca del purgatorio y te lleva al cielo. Pero el purgatorio no tiene ninguna base bíblica. Eso es puro rollo. Ahora, supongamos que pudieras irte al cielo, al infierno. ¿Podrías llevarte tu dinero al infierno? ¿Cómo podrías tú pagar en el infierno? En el infierno no vas a tener dinero. Entonces eso lo entiende Roma y dice, bueno, él no puede pagar, pero sus parientes sí, entonces pagan la misa, entonces acá ya salen los que están en el purgatorio y ya pasan al cielo. Entonces los que más dinero tienen son los que tienen más posibilidades de salir del purgatorio y ir al cielo. ¿Cómo ven? Ahora, eso del purgatorio es puro cuento, pero compare lo que estamos viendo aquí con lo que dice Hebreos 1, ya vimos este texto de Hebreos, véanlo de nuevo. Este texto es precioso, tiene un montón de cosas muy interesantes. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo dice la versión antigua, Cristian? Purgación. Purgación. ¿Qué diferencia habría entre purificación y purgación? Ven, la palabra purificación es la palabra, por aquí la apunté yo, ya se me olvidó, tengo mala memoria. Es catarismos. Esta palabra quiere decir limpieza, quiere decir purificación. Por eso en la versión 60 se tradujo aquí como purificación, pero en la versión antigua es la palabra purgación. Ahora bien, si un preso llega a la cárcel, acabamos de ver cómo Cristo habla de una cárcel, dice, no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Si un preso lo condenan a 10 años de cárcel, cuando se cumplen los 10 años, sale libre, ya purgó su condena. Quiere decir que los cargos que le imputaron, que motivaron que entrara en la cárcel, él se queda limpio, ya pagó, ya no le debe nada a la sociedad, ya purgó su condena. Ahora, si eso es humanamente hablando así, si Cristo hizo la purgación, ¿será posible que no haya purgado? ¿Que haya quedado algo de deber todavía? ¿Que tengamos que completar nosotros, que tengamos que pagar nosotros por nuestros pecados? Si Cristo ya pagó por mis pecados, ¿yo voy a pagar también? Posible.
Si Cristo ya hizo la purgación de mis pecados, yo soy limpio, yo soy inocente. Ahora vean, si un hombre comete un delito y purga su condena y sale limpio, pero no completamente limpio, porque sus antecedentes penales ahí están. Y ya no fácilmente te van a dar chamba con esos antecedentes. ¿Sí? Pero cuando Cristo purga nuestra condena, o sea, Él purgó nuestra condena en nuestro lugar. Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Entonces, nosotros ya no vamos a pagar nada. Cuando Cristo paga por los pecados de un creyente, ese cristiano queda blanco como la nieve. Como la nieve serán emblanquecidos, dice el profeta Isaías. Y ha prometido no acordarse jamás de nuestros pecados. Es increíble eso. Imagínense un hombre que ya cometió, yo hablaba de un hombre de 40 años, ya pecó 40 años. ¿Cuántos pecados cometes en 40 años? Millones y millones. Te arrepientes de los 40, pues todos esos millones quedan perdonados. Es increíble eso. Miren Marcos, capítulo 10. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora lo dice, y para dar su vida en rescate. Por. Esta palabra por es importante. Esta habla de la expiación vicaria de Cristo. O sea, Cristo es nuestro sustituto. Él por nosotros. El justo por los injustos. Él es el justo, los injustos nosotros. Entonces, si dio su vida en rescate por los que éramos injustos, ¿cómo vamos a pagar nosotros otra vez? Cristo fue nuestro representante, fue nuestro sustituto, el justo muriendo por los injustos. Ahora vean, los sacrificios del Antiguo Testamento implicaban una culpa previa. Si tú no habías pecado, no necesitabas llevar un sacrificio. Los que llevaban los sacrificios ante el sacerdote eran los que reconocían su culpa. Entonces, si Cristo murió, ¿era posible que alguno no fuera culpable? Bueno, yo muero por si acaso alguno es... No, todos somos culpables. Pero entonces, todos nos beneficiamos de la muerte de Cristo. En un sentido sí, en otro sentido no. Todos somos culpables. Cristo no merecía la muerte, nosotros éramos los que la merecíamos. Volvemos a nuestro tema, porque aquí está algo pendiente. Vean 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro 1, 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está nuestra palabra de redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con dinero, dice 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los corderos del Antiguo Testamento, pues se supone que no deberían tener manchas, ni tampoco contaminación. Pero ¿cómo se compara? Por eso dice aquí, con la sangre preciosa. Esta palabra preciosa habla de algo valiosísimo. Podríamos poner con la sangre preciosísima. En realidad esa sería la traducción correcta. Entonces, ningún ser humano podía rescatarnos. Nadie podía pagar por nuestras culpas. El único que podía hacerlo era Él. Una sangre infinita, como dije, para pagar una deuda infinita. Es por eso, entienden ustedes, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún hombre podía hacerlo. Él era Dios y era hombre al mismo tiempo. Nos conectó con el Padre y conectó al Padre con los hombres. El único mediador, el único intermediario. Y además vimos que nos reconcilió, aunque lo vimos muy brevemente. No solamente pagó la deuda de nuestros pecados, también nos reconcilió. Imagínense que Cristo hubiera derramado su sangre por nuestros pecados. Creen en Cristo, son perdonados, ya somos perdonados, qué bueno. Pero que no nos hubiera reconciliado. Entonces, éramos enemigos, ya pagó, pero seguimos siendo enemigos. Entonces,
¿qué caso tiene? Voy a seguir pecando de todas maneras, me va a seguir gustando el pecado. No, tal vez algunos no se arrepienten de sus pecados porque dicen, sí, ¿para qué me arrepiento? Si entonces no voy a seguir pecando. Ah, entonces quieres seguir pecando. Por eso no te arrepientes. Y es por eso que tal vez muchos no piden el bautizo. ¿Para qué me bautizo? Si entonces no voy a seguir pecando. Pues mejor me la llevo de pechito y sigo mi vida y no me bautizo, no quiero compromisos. ¡Wow! ¿En qué problema te estás metiendo? No con la iglesia, con Dios. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y nos reconcilió. De nada serviría lo primero sin lo segundo. Entonces, cuando Dios nos perdona, transforma nuestros corazones. Entonces, Dios hace que le amemos a Él más que lo que amábamos las cosas de este mundo. Él lo hace todo. En una ocasión yo les ponía un ejemplo y se los repito. Algunos se van a acordar. Supongamos que mi hijo golpea a un policía y lo agarran los policías y lo llevan. Entonces yo me entero y voy y le digo al juez, ¿cuánto es de multa de mi hijo porque golpeó al policía? Pues 3,000 pesos. Bueno, pago los 3,000 pesos. Y a mi hijo sale. Pero cuando va saliendo, ve al policía y le da otro golpe en la nariz. A ver, agárrenme. Pero ¿cómo lo van a agarrar si acaba de pagar la multa? Ah, está pagando la multa, pero del golpe que les dio antes, pero ya zaparon. Imagínense que Cristo hubiera pagado por nuestros pecados de antes y luego por los de ahora. ¿Qué vamos a hacer entonces? No, Cristo paga tu multa y sale, y ¿sabes qué va a hacer? Que ya no vas a golpear al policía, te vas a decir, perdóneme señor policía por haberle pegado. ¿Me explico? ¿De qué serviría que le dijéramos a un inconverso, Cristo pagó por tus pecados? ¿Serviría de algo? Vamos a ver el punto número 4, el alcance del rescate. ¿Qué dice Cristo? Por muchos. ¿Cristo pagó por los pecados de todos los seres humanos? No. Si Cristo hubiera pagado en la cruz por los pecados de todos los seres humanos, todos tendríamos que ser perdonados y salvados. Entonces, si Cristo hubiera pagado, entonces ya nadie debería nada. Ya no habría ninguna deuda que pagar, entonces todos tendríamos que ir al cielo. Vamos a suponer que yo debo dinero a un vecino. Y un amigo mío que me aprecia me dice, oye, ¿por qué estás preocupado? No, es que crees que le debo al vecino un dinero y no se lo he podido pagar. ¿Cuánto le debes? Pues le debo 5,000 pesos. ¿Tienes dinero? Sácale 5,000. Oiga, vecino, que Moisés le debe 5,000. Pues que sí, aquí está. Aquí están los 5,000 que le debe. Ya vio, yo ya vi que le pagó los 5,000. ¿Va él a venir a cobrarme a mí? Ya le pagó mi amigo y legalmente yo ya no le debo nada. Y si él tiene un papel, mire, aquí está firmado, Moisés Luna me debe 5,000, tiene que romper el papel. Ya no le debo nada. Entonces, si Cristo pagó, ya no le debo nada. Ya no te vas a estar cantando a Dios los pecados que cometiste hace 20 años. Dios te perdona todos tus pecados. Si Cristo hubiera pagado por todo el mundo tendría que ir al cielo. Pero una cosa, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, en ese momento ya había millones de personas en el infierno. Muchos tienen la creencia que el infierno existirá después del juicio. No, el infierno existe desde el principio del mundo. Lo que existirá después del juicio será el lago de fuego. El lago de fuego absorberá el infierno. Entonces todos los que están en el infierno pasarán al lago de fuego. Pero los que están en el infierno ya están desde hace miles de años. Entonces Cristo pagó no por los que estaban ya en el infierno, obviamente. Entonces, ¿por quién pagó Cristo? Para dar su vida en rescate por muchos. Vean Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, Cristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vean la grandeza de Cristo, que huye en la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos. Ven, este es el día del juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es donde están los nombres de los escogidos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, ¿sí? Todos los que fueron devorados por los animales, o que se murieron ahogados, ¿no? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, al lago de fuego. ¿Saben cuál es este Hades que se menciona aquí? El infierno. El Hades va a ser lanzado en el infierno, en el lago del fuego. Dice, esta es la muerte segura. Los pecadores no arrepentidos del Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? Iban al infierno. Los pecadores no arrepentidos del Antiguo Testamento. ¿Cristo murió por ellos? ¿Lo rescató? No, no es posible. ¿Qué van a decir los pecadores que ya estaban en el infierno en el Antiguo Testamento? Es injusto, Señor, que tú hayas derramado tu sangre nada más por los del Nuevo Testamento. ¿Qué no moriste por los pecadores del Antiguo Testamento? Vean, ¿quién murió por los pecados de Abraham? De Isaac, de Jacob. Cristo. ¿Quién pagó por los pecados de David? Fue Cristo. ¿Quién pagó por los pecados de Job? Fue Cristo. Cristo pagó por los pecadores que creerían en Él de toda la historia de la humanidad. Cristo pagó el rescate de los pecadores arrepentidos del Antiguo Testamento y también de los del Nuevo. Vean el libro de Job, capítulo 19. ¿Qué creen que apunté mal el texto? Ando buscando el texto que dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien se lo llama, sabes de memoria? Es 19, 25. ¿19 qué? 25. 25. Ah, Salmo 19, 25. No, Job. Vean cómo dice. Yo sé que mi Redentor vive, que al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién le dijo esto a Job? Ustedes saben que el libro de Job es supuestamente el libro más antiguo que Génesis. ¿Sí? ¿Cómo es que Job entendió que tendría un redentor? O sea, él sabía que con su dinero, que tenía mucho, iba a pagar por sus pecados. O sea, él sabía que necesitaba un redentor. Y dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, el cual veré por mí mismo, dice, y mis ojos lo verán. Ya lo que creía Job, lo que entendía Job. Job sabía, vean, Job ofrecía sacrificios por sus hijos y por él. Él sabía que tenían que ser ofrecidos sacrificios. Él sabía que sus sacrificios no pagaban por sus pecados. Yo sé que el que va a pagar vive en mi Redentor. Él, Job, creía que necesitaba un Redentor. Ahora vean el Salmo número 19. Acá habla David. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Jehová, roca mía y redentor mío. Vean cómo le llama David a Jehová, redentor mío. O sea que David, aunque tenía mucho dinero, él no creía que su dinero fuera a pagar por su pecado. Ningún ser humano dice, mi redentor es Jehová. Job sabía que no podía redimirse de sí mismo. David también. Miren, los creyentes del Antiguo Testamento sabían, creían, estaban convencidos que un Redentor vendría al mundo, ese era el Mesías. Sabían que ese Redentor moriría por sus pecados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por personas concretas. No murió por todos, Cristo murió solamente por los escogidos. ¿Quieres saber tú si Cristo murió por ti? Arrepiente de tus pecados
y entonces entenderás que murió por ti. Si le decimos a un inconverso, Cristo murió por ti, ni sabemos si haya muerto por él. Y aunque así fuera, de todos modos nada les serviría, se burlaría. El Dios de los arminianos no es el Dios de la Biblia. El Dios de los arminianos es un Dios frustrado, decepcionado, que quiso salvar. Yo quise salvarlos, pero como tiene libre albedrío, pues ellos dijeron que no. Entonces yo respeto su libre albedrío. Pues ahí nos vemos. Mis intenciones eran buenas, pero son bien necios, no quisieron ser salvos. No, Cristo vino a salvar y salvó. Cristo no iba a ser un fracasado. Eso es lo que cree el Papa Francisco, que Cristo fue un salvador fracasado. Arminio creyó que el hombre es su propio salvador, pero si así fuera, pues todos seríamos fracasados. Arminio creyó que tú debes poner tu fe, debes poner tu arrepentimiento, debes poner tu bautizo para que seas salvo. Eso es falso. Nosotros no hacemos nada, todo lo hizo Cristo, todo lo recibimos gratuitamente. Vean 1 de Pedro 1. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Quiénes? ¿Todos? ¿A quiénes les está escribiendo? ¿Quiénes son estos rescatados? Vean el versículo 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de las Provincias. Dice 2, elegidos. Está hablando de los elegidos. Entonces, ¿quiénes son los que fueron rescatados de esa nueva manera de vivir? Los elegidos. Y luego dice al final el 20: pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué fuimos escogidos? Porque nos amó. Es increíble. Entonces Cristo nos redimió, vean, de hecho. No nos redimió en teoría. La redención de Cristo no fue una redención virtual, fue una redención de hecho. Vean por último Juan 10. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ven? ¿Da su vida por todos? No, nada más por las ovejas. Y vean lo que dice el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cristo tiene tal cosa como sus ovejas. Y vean el 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo no murió por los cabritos. Vean Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, 32. Ven, aquí habla del juicio del día final. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como parte del pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre. Vean, Cristo derramó su sangre por las ovejas, no por los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Son los que se someten a Cristo, los que le obedecen. Son los que son humildes y mansos. Los cabritos te descuidas y te dan un tope, pero las ovejas se dejan guiar. Ahora, los que somos escogidos, los que somos creyentes, nacimos siendo ovejas. No, todos nacimos siendo cabritos, todos. Hay algunos que dicen que esto de la redención limitada es falso. Dicen que nosotros, los creyentes, limitamos el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Si Cristo quisiera, podría salvar a todo el mundo, pero no lo va a hacer. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, si todo el mundo creyera en Él, pero es eficiente para salvar solo a los escogidos. Entonces, nosotros no limitamos la sangre de Cristo. Los que lo limitan son los arminianos.
Ellos son los que limitan el poder de la sangre de Cristo, porque dicen que vino a salvar, pero no pudo. Entonces dan a entender que su sangre no sirvió de nada. Si ustedes van a hablar con una persona, nunca les digan Cristo murió por ti, nunca se lo digan. Lo que debemos decirle a las personas es: tú eres pecador y debes arrepentirte. Tú has ofendido a Dios Santo, pero Dios te perdonará si te arrepientes. Otra cosa, Cristo murió en la cruz por millones de personas. Dice Apocalipsis 7:9 que el día del juicio habrá millones y millones y millones de personas que estarán en el cielo. ¿Quieren verlo? Con este versículo terminamos. Es Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vean, si tantas millones de personas estarán en el cielo alabando a Cristo, ¿por qué ustedes no? No digan ustedes: si yo supiera que soy oveja, me arrepentiría. No investigues si tú eres oveja o no. No te pongas a pensar si eres cabrito, si eres oveja. Si tú te arrepientes de tus pecados, eres oveja. Y si no, eres cabrito. Así de sencillo. Cuando tú te arrepientas, entenderás que eres una oveja. Tu deber no es investigar si eres una oveja. Tu deber es arrepentirte. No te vamos a decir que Cristo murió por ti, pero si vienes a Cristo y te arrepientes, Cristo murió por ti. Todas las ovejas son mansas y humildes, reconocen sus pecados, piden perdón, se humillan. Los soberbios no hacen eso. No es lo mismo decir Cristo murió por los pecadores que decir Cristo murió por mis pecados. Dios quiere que todos podamos decir esto. Oremos. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, maravillosa es tu palabra. Aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud. Y ayúdanos, Padre Celestial, a vivir conforme a lo que hemos aprendido, todas estas gloriosas doctrinas que nos has enseñado en tu misericordia. Ayúdanos a vivir por fe, no por vista, conscientes de que un día todos nosotros, Padre, rendiremos cuentas delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.